Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender, el espacio en donde encontramos más y mejores formas de cuestionar lo que queremos, lo que creemos y lo que pensamos. Me da mucho gusto que me acompañen, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este nuevo episodio. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que hemos hablado, pero no hemos profundizado un poquito más en el tiempo, ¿no? Y el tema del día de hoy es la inteligencia emocional. Todos hablamos de inteligencia emocional o todos escuchamos más bien, ¿no?, de inteligencia emocional. Cada vez más se asume que la inteligencia emocional acaba siendo como esta parte en la que pues nada nos hace daño, ¿no? Y nada nos afecta. El episodio del día de hoy vamos a estar hablando de una inteligencia emocional más vinculante, ¿no? O sea, cómo se ve esa inteligencia emocional, porque habíamos hablado en otros episodios cómo se veía un poco más hacia adentro, ¿no? Recordando un poquito eso, hablábamos de cómo esta inteligencia emocional, pues, al final acaba siendo la forma en la que asumimos o no asumimos cosas, las interpretamos, pues de algún modo las analizamos, hacemos introspección y llegamos a nuestras propias conclusiones emocionales y de la vida, ¿no? Pero hoy me gustaría más hablar de qué es en realidad esto que todo el tiempo se está hablando y que lo dicen las revistas, los programas, los influencers, y que lo dicen con una ligereza y con una ignorancia en la mayoría de los casos muy grande, ¿no? No porque quieran mentir, sino porque en realidad no tienen la paciencia o las ganas de profundizar, ¿no? Y fíjense, de estos términos que tienen una historia interesante, cuando hablamos de este primer término de inteligencia emocional es bastante nuevo. Es un término que apareció, pues que tendrá a lo mejor 3 décadas por ahí, 3, 4 décadas tendrá. Y fue como unos 5 o 10 años después de eso que empezó a tratar de instaurarse como un término claro, específico y bien definido, ¿no? El mundo se dio cuenta que por un lado había personas inteligentes, ¿no? Y cuando digo inteligentes, pues principalmente me refiero académicamente o que tenían algún grado de genialidad, pero que por el otro lado tenían una insatisfacción, un conflicto emocional, un conflicto existencial profundo y sobre todo una complejidad muy grande para relacionarse con otras personas, ¿no? Y de ahí nace un poco esta lucha entre algo que se llamaba como la dictadura del cociente intelectual, ¿no? Que era como si eres inteligente, lo sabes todo y lo puedes todo. Y empezó un poco como en contraste este término de la inteligencia emocional, ¿no? Al final, la inteligencia emocional nació para validar que el afecto, y el afecto, acuérdense que no es de que, ay, te quiero mucho, sino el afecto como esta variable inmensa, ¿no? De significados y de aplicaciones y de situaciones, ¿no? Y de ahí viene un poco esta inteligencia emocional que hoy por hoy malamente se asume como sinónimo de estar en paz, lo cual no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, no quiere decir que mientras más en paz estés, más emocionalmente inteligente eres. No. O sea, es una premisa falsa y totalmente incorrecta, ¿no? Hay unas variables de esa premisa que funcionan, pero digamos que esa no es la premisa correcta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta inteligencia emocional? ¿A qué genuinamente se le conoce como la inteligencia emocional? Pues en los 90 era más bien una invitación a conocerse, ¿no? Era una invitación a entenderte mejor, a ver cómo te sentías. Y después, como ha pasado con muchísimas de las cosas, en los 2000 por ahí, se la roba pues no sé cómo llamarle ese mundo, ¿no? Pero se la roba el mundo pop, ¿no? Por llamarle de algún modo, y se convirtió de repente en un soft skill súper productivo
casado con todo este concepto, pues un poco torpe y un poco desordenado de ser líder y de ser una buena inspiración para tu equipo, como si en el mundo hubiera puros líderes, ¿no? Pensemos que de cada 50 personas, una tendría que ser líder cuando mucho, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo se asume líder y todo el mundo quiere mejorar su liderazgo, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Las guerras se pelean con soldados, no con generales. Y se secuestró este término. ¿Y ahora qué quería decir? Inteligencia emocional. Ahora inteligencia emocional quería decir, tú eres capaz de gestionar con todo tipo de personas y tú vas a estar bien. Te va a valer todo, pero vas a ser empático, pero no te va a afectar, pero vas a hacer caso, pero no te vas a invertir, pero sí le vas a dar importancia. O sea, una serie de definiciones totalmente improcedentes y totalmente sin fundamento, ¿no? Pero entonces de ahí es donde conecta el mundo actual con este concepto de inteligencia emocional, ¿no? Y parecería que entonces la inteligencia emocional es como este superpoder de que a mí nada me afecta. Lo cual evidentemente no es así. No sé, me da curiosidad pensar si así también fuera la inteligencia académica, por ejemplo, ¿no? Y entonces tu inteligencia académica fuera que algunas cosas las sabes y otras no, pero pues al final de todas maneras todo lo puedes aprender y entonces ya tienes inteligencia académica, ¿no? O sea, como que esa es la sobresimplificación que torpemente se le hace a la inteligencia emocional. Aunque el concepto de inteligencia emocional es nuevo, este concepto existe desde hace mucho tiempo. No sé, por ejemplo, Spinoza veía las emociones no como errores del sistema, sino como ideas. Si comprendes la idea detrás de tu miedo, dejas de ser su esclavo, decía, ¿no? Y es súper interesante porque a veces no comprendemos la profundidad y el impacto que tiene la correcta selección de palabras en nuestros propios diálogos, ya no digamos con los demás, pero en nuestros propios diálogos internos parecería que no los entendemos, ¿no? Ese impacto y esa profundidad. Entonces, imagínate la simplicidad con la que Spinoza dice, si vemos las emociones como ideas, a veces pasa dos cosas, ¿no? La primera es que las emociones intrínsecamente las asumimos como complejas, enredadas, difíciles. En cambio, una idea se vuelve un concepto intelectual muy cortito, ¿no? O sea, es mucho menos retador para nuestra inteligencia lidiar con algo que se llama idea versus algo que se llama emoción, ¿no? Entonces, justamente cuando Spinoza dice, ¿cuál es la idea detrás de tu duelo? ¿O cuál es tu idea detrás de tu enamoramiento? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto el entender y conocer emociones es interesante y es algo mucho más nuevo, pero desde la perspectiva de Spinoza, lo que resultaba altamente importante era tener un proceso más fácil de deshebrar lo que querías entender, ¿no? Y entonces resulta que si tus emociones son ideas, la forma en la que lo cuestionamos es mucho, mucho más sencillo, ¿no? Y, y nos deja un poco también conectados con lo que decía Aristóteles, ¿no? También que hablaba no tanto de la inteligencia emocional, porque ya hemos dicho que es un concepto nuevo, pero hablaba del equilibrio, ¿no? Decía que cualquiera puede enojarse, pero hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto y en el momento oportuno es el verdadero reto, ¿no? Y para él, pues no le llamaba inteligencia emocional, le llamaba una virtud ética. Pero fíjense, entonces ya empezamos a entender lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Enojarse, pero hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto y en el momento oportuno. Ese es el verdadero reto. Entonces, empecemos ahora sí a entender cómo se vive la inteligencia emocional gracias a la sabiduría y a la reflexión de Aristóteles. Entonces tenemos que la fórmula es la emoción, con quién tienes la emoción, el nivel o grado de la emoción y el momento en el que vives esa emoción con esa persona. Esta configuración de inteligencia emocional que Aristóteles pues no tenía idea que la humanidad le iba a poner un nombre conceptual a esto, pero que él llamaba esta virtud ética,
es la verdadera inteligencia emocional, ¿no? Entonces, la verdadera inteligencia emocional no viene en estos clichés, ¿no? Que escuchamos todos los días de que, ay, no te lo tomes personal, ay, pero que no te afecte, ay, pero no tengas expectativas, que son una torpeza tras otra. Cualquier persona que ha tenido el tiempo y la paciencia de estudiar comportamiento humano, de estudiar filosofía, y no me refiero a una carrera, me refiero a leer 2, 3 libros, ¿no? Que es algo que podemos hacer todos, ¿no? Entendería por qué es totalmente inaceptable decir que la inteligencia emocional es que no te afecte, es que no te lo tomes personal, es que no tengas expectativas. Eso es una fórmula para aletargarte emocionalmente, que es lo que menos necesitas. Imagínate que tú quieres aprenderte algo y dices, oye, ya sé, para aprendérmelo, mejor no voy a dormir 6 días, para estar todavía más aletargado, y entonces ya a sí me pongo a aprender. Entonces, imagínense la crisis que provoca la actualidad, que si no tengas expectativas para que nada te decepcione, como si la decepción fuera algo que controlamos, ¿no? O esto, de que no te lo tomes personal, y es como, no hay tal cosa como no tomarse personal. Hay cosas personales y cosas no personales. Es lo más fácil del mundo entender cuál es cuál. Si una se trata de ti de forma genérica, es decir, llegas a la fila del banco y en la fila del banco te dicen, oiga, señorita, ya no puede usted pasar porque ya cerró el banco. Eso no es personal. Te lo hubieran dicho a ti o se lo hubieran dicho a cualquier persona. Es un tema de horario y capacidad del banco. Si tu pareja te es infiel, es personal. No importa estos razonamientos absurdos, ¿no? Decir, no, es que yo traigo mis heridas y yo tiendo a hacer eso y de chiquito me pasó esto. Todo eso puede ser, pero es extremadamente personal, porque al ser un vínculo personal y al tener un compromiso personal, el romper ese vínculo y el abusar de esa confianza es personal. Esta estupidez de decir, bueno, pero es que no te lo tomas personal porque él siempre ha sido infiel. No, claro que es personal. Tenemos que aprender a diferenciar algo que es tan fácil de diferenciar, que es lo personal y lo no personal. Si te llamaras Juan o Daniela o Fernanda, ¿hubiera pasado lo mismo? Sí o no. Esa es una situación en la que no te lo tomas personal. Pero si yo tengo un primo, una hermana, un socio y me hace algo, me lo hizo a mí personal, porque el vínculo era personal. Banamex o cualquier banco no tiene un vínculo personal contigo, ¿no? Para dejarte pasar a la sucursal o no. Entonces, regresando a nuestro tema, que me derivé un poquito. Pero bueno, esta es la parte en la que tendríamos que trabajar. Entonces, ¿cómo se trabaja la inteligencia emocional? Pues empecemos. Paso 1, para que sea muy tutorial el episodio del día de hoy. Paso 1, ¿qué emoción estás sintiendo o qué emoción quieres comunicar o vivir con alguien más? ¿Quieres vivir una tristeza? ¿Quieres vivir un enojo? ¿Quieres vivir un amor? Tienes que tener la capacidad de saber cuál es. Si no sabes cuál es y solamente estás frustrado, solamente estás enojada, solamente estás rencorosa o rencorosa, o sea, eso no sirve. Tienes que tener una claridad de qué emoción quieres compartir con otra persona, ¿no? Luego, segundo paso, ahí es donde entra esta parte de si te lo tomas personal o no. Si tú llegas al banco y en el banco el guardia te dice, ya no puede pasar porque cerramos, a lo mejor te enojas, ¿no? Porque tú necesitabas hacer una operación bancaria y no llegaste y entonces estás molesto. Segundo elemento, ¿se acuerdan que hablamos? El segundo elemento es la persona adecuada. ¿Es el guardia la persona adecuada para que tú tengas una discusión de cómo tu transacción es urgente, sí o no? Pues en realidad no, porque el guardia ya cerró y el guardia no decide quién entra o quién no entra. La puerta ya está cerrada, esa sucursal ya cerró, ya no puede entrar nadie. Entonces, no lo estás haciendo con la persona adecuada. Oye, estoy enojado con mi esposo, me desquito con mis hijos. Pues no, porque no son la persona adecuada, ¿no? Entonces, segundo elemento, si es o no la persona adecuada. Pensamos que estás enojado con tu socio en el negocio porque no ha cumplido con sus responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona adecuada? ¿Es tu socio? Pues sí, porque él es el que tiene las responsabilidades. Ahora, ¿cuál es el grado en el que debes de enojarte? Dicho de otro modo, la intensidad, ¿no?
tal vez no ha seguido sus responsabilidades de apagar las luces cuando se va, o tal vez no ha seguido sus responsabilidades de que se ha robado dinero, ¿no? Ahí es donde tenemos que hablar de este grado de autorregulación. A mí hay una frase que me gusta mucho y que la uso mucho conmigo mismo, que es no dejar que las acciones de los demás definan mis acciones, ¿no? Que creo que es algo que pasa todo el tiempo. El ejemplo, creo que ya lo he comentado aquí en este espacio, pero el ejemplo más fácil es si tú vas en tu coche y alguien pasa y te grita una grosería, pues tú bajas el vidrio y le gritas una grosería o no. Para mí la respuesta es, ¿qué harías tú normalmente? ¿Esa es una acción que tú haces normalmente? Si sí, y si lo haces todo el tiempo y va contigo, vas. Pero si no es algo que tú hagas, pero nada más lo vas a hacer porque esa persona te gritó algo a ti, perdiste, ¿no? Entonces, bueno, regresando a nuestro tema, tenemos que entender la intensidad, ¿no? La intensidad de, oye, este es el problema, este es el conflicto, y aquí es donde hay uno de los elementos adicionales de la inteligencia emocional, que creo que hoy también, por la cultura popular, asumimos que no es nuestro problema y que mayoritariamente es problema de los demás. Y es los traumas, las experiencias, los miedos que nosotros tenemos, ¿no? Y resulta que tú te puedes súper emputar porque ya te han sido infiel. Y entonces te puedes enojar porque sientes como que te están siendo infiel. No, eso es un símbolo de una inteligencia emocional muy baja. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional también implica que en cuanto decides en qué grado o en qué intensidad vas a reaccionar emocionalmente ante esa situación, pues tienes que tener la capacidad de separar, oye, a mí me han sido infiel, entonces tengo ese miedo, pero esta persona, yo no sé si me fue infiel, yo no sé si estoy viendo algo, una evidencia absoluta o si solamente estoy como despertando un miedo que tengo, entonces tengo que nivelar mi nivel emocional a lo que sí sé y a lo que tengo con esta persona. Si a ti te han sido infiel 300 veces, no es culpa de esta persona ni es responsabilidad de esta persona. Ni tampoco tiene esta persona, más allá de este lenguaje de que, pero es que me acepte como soy, que me entienda. Sí, eso está muy bien. Pero eso tiene dos partes, ¿no? Si yo tengo un miedo, yo en primera instancia lo asumo y me hago responsable de ese miedo. Que buscaría que mi pareja también lo empatice, sí, pero no buscaría y no le pediría jamás a mi pareja que me justifique o que acepte algo negativo porque yo tengo ese miedo, ¿no? Entonces, el grado o la intensidad es, yo diría, el elemento más grande de la inteligencia emocional, cómo controlas esa intensidad. Y por último, el momento oportuno, ¿no? A mí me parece algo que yo he observado mucho en conflictos por trabajo, que es parte de lo que hacemos en la consultora, y también en cuestiones personales. He visto que hay una tendencia muy clara que es cuando alguien reclama algo, digamos, Fernando le reclama algo a Fermín, ¿no? Dice, oye, es que yo estoy en desacuerdo con cómo haces esto y no me gusta esto y no me gusta el otro. Perfecto. Invariablemente Fermín responde no haciendo conciencia de lo que se le dijo y tratando de profundizar. No, no, no. Fermín mayoritariamente contesta qué es lo que no le gusta de Fernando. Es el peor momento. Es de un nivel de inteligencia emocional bajísimo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es propiciando el pleito. Ojo, el pleito y el conflicto son cosas distintas. El conflicto normalmente no tendría que ser sobre dos temas distintos, ¿no? El conflicto es sobre, oye, yo quiero que esto sea azul y la otra persona dice, oye, pero azul, ¿por qué? Ese es un conflicto y se trata de trabajar a un punto medio. El pleito es, no, yo digo que es azul, no, yo digo que es amarillo. Eso tiende a ser más un pleito que un conflicto. Y es lo que se propicia cuando alguien te dice, oye, yo te pediría por favor, no sé, que seas más puntual, ¿no? Y que tengas como un poquito más de conciencia del tiempo de los demás. La otra persona con inteligencia emocional debería decir, oye, ¿sabes qué, Fernando? Lo voy a tomar en cuenta, voy a tratar de poner más atención, voy a tratar de organizarme mejor con mis tiempos para
pues para mejorar esta situación, ¿no? Para ser más puntual. ¿Qué pasa cuando se vuelve un pleito? Cuando se vuelve un pleito, entonces Fernando le dice a Fermín, oye Fermín, no sé, yo quería comentarte que pues no estoy de acuerdo y me está afectando tu impuntualidad. Y Fermín dice, pues sí, pero es que tú también hace mucho que te pedí dinero, hace mucho que me pediste dinero prestado y no me lo has pagado. Como, ¿qué tiene que ver? Nula inteligencia emocional, nula inteligencia para llevar a buen puerto este tipo de pues ni siquiera diría de discusiones, sino simplemente de debates en la vida, ¿no? Y para cerrar un poquito el episodio de hoy, dado que siento que es un tema que da para mucho, pero cuando lo logramos desbaratar en estas 4 partes, se vuelve mucho más claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la emoción? Lo estamos haciendo con la persona adecuada, estamos actuando con el grado o intensidad exacta y lo estamos haciendo en el momento oportuno, ¿no? Entonces, ahora regresando a los clichés. No tengas expectativas. ¿Qué tiene que ver que no tengas expectativas? Primero me parece una torpeza, pero es como si le dices a alguien, oye, no tengas hambre, y así pues no necesitas comer. Pues si no es algo que controlas, si no es algo mecánico, las expectativas se generan automáticamente y el hecho de que no las materialices directamente mentalmente no quiere decir que no existen ya en tu mente, ¿no? ¿Cuál es el otro? Que no te tomes nada personal. ¿Qué tiene que ver que no te tomes nada personal con los 4 elementos de los que hablamos hoy? Nada. Evitar las discusiones, evitar el conflicto, evitar los pensamientos diversos no es inteligencia emocional, es torpeza, punto. Ni siquiera torpeza emocional, es torpeza. ¿Sabes? Es decir, yo me meto en mi baño y no salgo, y entonces estoy muy en paz, entonces soy un ser de luz. Pues no, todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues cerrar un poquito con algunas de las principales formas, ¿no? En las que se ha vuelto pues como que se ha malentendido, ¿no? Este concepto, ¿no? Hablábamos justamente de confundir gestión con represión, ¿no? Muchos creen que tener inteligencia emocional es no enojarse o estar siempre zen. Pues evidentemente no. O sea, la mayor inteligencia emocional se nota y se comprueba cuando te enojas muchísimo. Cuando estás muy enojado. Todos nos enojamos, da igual tu nivel de inteligencia emocional, te enojas. ¿Cómo gestionas ese enojo y cómo sigues los 4 elementos que tenemos en caso de que sea con alguien más? Totalmente, ¿no? Por otro lado, hay todo este grupo de personas, ¿no? Que es como, no sé, quienes usan la inteligencia emocional para detectar los puntos débiles o incluso para invalidar un poco las premisas. Ojo, hace no mucho como que yo estaba en un tema de validar o no las emociones y para mí este es todo otro tema que ya hablaremos en otro episodio, ¿no? Pero es otro de los pecados modernos, ¿no? De asumir términos que lo que hacen es reducir lo complejo a una premisa inoperante, ¿no? Entonces no necesitas que nadie valide tus emociones, ¿no? Creo que esto viene mucho de la cultura de Estados Unidos, que es como siempre llegar a lo más simplista y a lo más chiquito y a lo más, como de revista de adolescente, ¿no? No hay tal cosa como, es que necesito que valides lo que yo pienso, o es que me estás haciendo ghosting, todo se discute y se profundiza mejor cuando no hay una terminología pop, ¿no? Es muy distinto cuando hablas de, no sé, rasgos de trastorno de personalidad. Es algo muy distinto, ¿no? Entonces, este tema de decir, bueno, pero es que sí te hice esto, pero no te lo tomes personal. Son formas en las que es muy fácil que las personas no asuman responsabilidad por lo que hacen, ¿no? Volvíamos un poco al ejemplo de hace rato, decir, oye, es que sí, yo te hice esto, pero no te lo tomes a mal porque yo siempre he sido así. No, sí me lo tomo a mal, claro que me lo tomo a mal. Si actuaste y actuaste mal, me lo tomo a mal. Creo que lo que se confunde es que las personas lo que a lo mejor quieren tratar de decir es no lo hice con malicia. Lo cual, ok, perfecto. Yo soy una persona que tiende a pensar que nadie actúa con malicia. O sea, para mí actuar con malicia es cuando alguien dice, sí, yo le voy a hacer esto a Daniela, pero se lo voy a hacer para hacerle daño. Esa es la malicia para mí, ¿no? Puede haber
momentos en los que no hay malicia, pero hay falta de empatía o falta de cuidado, o simplemente pues falta de valor hacia la otra persona, ¿no? Entonces sería como la trampa de la manipulación, y entonces va esta persona que hace lo que se le da la gana, pasa por encima de todo mundo, con la bandera de la inteligencia emocional, ¿no? De que, pero bueno, a mí no me importa, a mí nada me afecta, yo estoy muy bien y voy como si nada. Y la otra tiende a ser mucho más la racionalización de las emociones, ¿no? Como decir, no, yo estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo en el nivel 32, en la forma 14, y entonces por lo tanto estoy bien, lo cual tampoco va por ahí, ¿no? O sea, el hecho de saber el nombre de algo o incluso el hecho de entender algo no quiere decir que lo tienes dominado, ¿no? No sé, hay un ejemplo que me parece muy lindo, ¿no? Que es el hipo. Pues uno sabe que tienes hipo, sabes que el hipo no va a durar para siempre. Incluso hay algunas formas como bien claras de quitarse el hipo, pero no hay nada que podamos hacer, ¿no? Y conocemos perfecto qué está pasando, nos ha pasado antes, lo entendemos, sabemos que no es grave y sin embargo es totalmente incontrolable, ¿no? Y entonces, pues la reflexión de este episodio para mí el día de hoy sería esa, ¿no? ¿Qué tanto sigues estos 4 pasos y qué tanto tiempo los has meditado? Porque ahí es donde empieza el camino a tener mayor inteligencia emocional, ¿no? En entender estos pasos como una guía fundamental de mejorar tus relaciones, ¿no? O sea, para mí es muy claro, las personas que son extremadamente explosivas, pues no han pasado por la introspección de estos 4 pasos, o las personas que son como muy conflictivas, tampoco, o las personas que de repente ponen sus pleitos o sus frustraciones en las personas incorrectas, tampoco. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar de regreso aquí en esta 4ª temporada y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.